Pero realmente ya saben que gratis hasta un puño. Tenemos que traer lo que llegue gratis. Todo lo podemos aceptar. Entonces Morgan Rogers no tiene que ser una excepción. Miren, sus números son brutales. Y miren lo que pasa con Gareth Bale. También la futura. Cuando se fue de este club era la futura estrella, por Dios. Y mírenlo ahora. No puede ser. Pero bueno, ahí está el galés. Tal vez va por el buen camino, ¿no? Va por el buen camino, pero vamos mejor nosotros por un camino mejor. Un camino más. Bienvenidos a lo que podría ser el primer video de una miniserie dentro de la serie Reconstruyendo Equipos, chicos. Vamos a ver qué pasaría si el Southampton no hubiera vendido sus estrellas. Este video se me ocurrió gracias a un comentario que me dejaron en comentarios. Básicamente ese seguidor fue el que se le ocurrió la idea. Y me dijo, oye, ¿por qué no haces un qué pasaría si el Southampton no hubiera vendido sus jugadores? Hombre, me llamó muchísimo la atención y me puse a indagar. Y claro, hay grandísimos jugadores que han pasado por este club. Pues sería interesante ver qué hubiera pasado. Entonces vamos en las próximas 4 temporadas a tratar de conseguir la Champions y al menos una Premier League, pero solo vamos a traer a aquellos jugadores que pasaron por acá. Si no sabes cuáles son, hombre, quédate porque más adelante vas a verlos todos. Por otro lado, podemos ver que este equipo, que fue fundado en 1885, es dirigido actualmente por el señor Ralf Hasenhüttl, espero haberlo pronunciado bien, un austríaco de 54 años que es responsable de este club desde el 2018 y va hasta el 2024. Hasta ahí va su contrato. En este momento este club está en la posición número 12 con 25 puntos en 22 fechas. Va bastante regular. La temporada anterior también terminó bastante regular, así que vamos a intentar hacer un trabajo magnífico, aunque con los jugadores que vamos a traer, pues evidentemente se va a hacer un poco más fácil, ¿no? La verdad es que el palmarés de este Southampton es un equipo, bueno, emblemático, digamos, de Inglaterra, pero el palmarés no es que sea tan amplio, digámoslo de esa manera. Ahí lo pueden ustedes mismos ver. También pueden ver al señor Ralf. Bien, chicos, veamos. 33 millones de presupuesto. Aquí tengo que hacer un énfasis y hacer una pequeña parada y mostrarles algo. El presupuesto que tenemos es bastante bajo y para poder tener algunos de nuestros jugadores que son bastante costosos en este momento, pues tenemos que aprovecharnos de esto, chicos. Toca 200 millones. Sé que esto se sale totalmente del Reconstruyendo, se sale del contexto, parece un poco irrealista de todas maneras, pero digamos que, bueno, un jeque vino y compró este equipo. Pero como la intención no es solo reconstruirlo, sino pues traer esas viejas, bueno, viejas no, porque no son tan viejos realmente, esos jugadores valiosísimos, pero ya saben que si no hacemos esto no los podemos traer y aquí nos podríamos tardar muchísimo. Entonces vamos a tomar esta toma, vamos a hacer esta toma de posición financiera. Esta es la alineación que tenemos ahora mismo, una 4-4-2 parejo, es la que ha cedido, bueno, es la que utiliza el señor Ralf. Vamos a seguir sus ideales. Por aquí tenemos jugadores muy importantes. Este club debería hacer cosas gigantescas porque tiene jugadores muy buenos. Armstrong, adelante está con Adams, que tienen buen potencial, no tan grande, pero sí suficiente para hacer cosas importantes, chicos, con este club. Realmente el fuerte de este gran club está en la defensa, porque tienen jugadores como Salisu debe ser, que tienen potenciales por encima de 85, de entre 85 y 87, lo mismo que el señor Livramento, no sé cómo se pronuncia, 85 a 87 también. Tenemos por ahí a este Perrault, un francés de 23 años con 83 a 85 de potencial. Walker Peters también. Miren, aquí están estos dos. Realmente la defensa de este club está muy buena, pero pues algunos tal vez los vendamos, no sé, para poder traer jugadores que se fueron de este club, porque eso básicamente esa es la esencia de este episodio, chicos. Jugadores a tener en cuenta. De todas maneras ahí les boto el dato, chicos. Este Broja sería bueno, si tienes un modo carrera con este club, de traerlo a ejercer la opción de compra, ya que tiene un valor, un potencial de 87-89, está en calidad de préstamo por parte del Chelsea. Entonces sería bueno que te lo trajeras. Por aquí Foster, uno de los grandes aquí porteros para esta aventura. Caballero, el señor Caballero, que se retira, el ex Manchester City, se retira esta temporada. Y por aquí tenemos a este señor que, bueno, es un grandísimo portero, pero pues de momento vamos a quedarnos con McCarthy a ver qué sucede, chicos. Veamos qué puedo traer de los jugadores que tengo en lista. Realmente el único que está de esa gran calidad de jugadores que ha tenido este club es el señor Foster como portero y el señor Theo Walcott. Recuerden, vaya, tiene 82 de ritmo. Recuerden que este señor durante muchos FIFA fue el más veloz de todos en el FIFA, ¿no? En varios FIFAs, no sé, pero en este momento está un poco caídito. Este Lianco, el brasileño, tiene buen potencial, chicos, a tener muy en cuenta este muchacho. Pero vamos a ver qué traemos del mercado de fichajes, porque tenemos que traer jugadores que muy posiblemente de pronto no sepas que pasaron por aquí y ya te darás cuenta cuáles son.
Empecemos por lo más costoso, muchachos. El señor Sadio Mané, que estuvo en este club, pero salió directico al Liverpool en la temporada 16-17 por algo más de 41 millones de euros. Chicos, en este momento costó 119, está totalmente estancado, es su máximo esplendor. Y bueno, recuerden, pasó por este club y fue gigantesco. Hoy en día es de los mejores extremos del planeta, ¿no? Es un grandísimo jugador. 29 años, muy seguramente podemos hacer cosas fantásticas con este señor. Sigamos con los grandes, muchachos. Virgil van Dijk, el señor de los Países Bajos, que tampoco tiene crecimiento, está en el 89, su máximo esplendor, llegó por 108 millones, pero en la temporada 2017-2018 pasó al Liverpool por 84.6 millones. La gran mayoría de los jugadores grandes que ha tenido este club han ido al Liverpool. No estoy muy seguro, pero creo que es como el Southampton, es como una filial o algo así del Liverpool. La verdad no lo tengo muy claro por ahí, me lo dejan en comentarios, pero todos estos jugadores han parado en el Liverpool, que ya a día de hoy creo que ha superado los 200 o tal vez sí, un poco más de 200 millones en compras a este club. El señor Alex Oxlade-Chamberlain, un jugador que, bueno, en el Liverpool, perdón, en el Liverpool sí, pero más bien en el Arsenal, pues digamos que no le fue del todo bien, pero tampoco lo hizo nada mal. Digámoslo que tuvo un paso, entre comillas, paso bueno, pero por allá en la temporada 2011-2012 pasó de este club al Arsenal, que como dije, pues hombre, tuvo un paso ni muy ni más, pero en fin. Grandísimo jugador, Oxlade-Chamberlain, 28 añitos, como dije, pasó por 13, no lo había dicho, o sí, bueno, en la temporada 11-12 por 13.8 millones, eso lo digo en la vida real, aquí llegó por 15 millones, hombre, como medio centro, yo creo que de pronto todavía podemos hacer, tiene 28 años, yo creo que podemos hacer algo interesante todavía con Chamberlain. Y el último de estos grandes fichajes, 38.5 millones, el señor Dusan Tadic, que con 32 años está en su máximo esplendor, es extremo izquierdo, sé que es la posición que tiene ahora Mané, pero lo vamos a cambiar a extremo derecho para que nos colabore arriba, evidentemente, en este momento, ¿no? Sin crecimiento, 84 su máximo esplendor, pero por allá en la temporada 18-19 pasó por 13.7 millones al Ajax. Este es uno de los grandes jugadores que pasó por este club, tenía tal vez 29 añitos en ese entonces, ¿no? Bien, chicos, esos han sido los fichajes de momento, tenemos más por ahí en la lista, pero tengo un problema y es que, por ejemplo, como extremo derecho hemos prestado a este señor, hemos prestado también a este Broja, decidí con 87-89 potencial, hay que dejarlo, chicos, ejercí la opción de compra y ahora es nuestro, 9.5 millones, tiene 87-89 potencial, hay que dejarlo sí o sí. Vendí a este señor, este otro también, por aquí, más ventas, a ver, este es un canterano que encontré por ahí, ya lo presté a ver si hacemos dinero, este Armstrong también ha sido vendido. Tenía jugadores, chicos, tal vez como Gareth Bale, pero pues hombre, me da miedo invertir, igual voy a tratar de traerlo si lo encuentro gratis, tal vez, ¿no? Porque ya saben que Gareth Bale nos pierde muchísima media y ese es el único la única contra que tiene este episodio, es que en este club hay jugadores que fueron grandísimos o han sido grandes jugadores, pero ya en este momento en el juego como tal es muy complicado tenerlos porque nos bajan mucho la media y pues no haríamos bastante con ellos, ¿no? Aún así vamos a intentar traerlos, eso lo vamos a ver más adelante. La verdad creo que no nos fue tan mal. Octavo lugar en esta Premier League, grandísima actuación, creo que no estuvo tan mal, 57 puntos, campeón Liverpool. No creo que tengamos otras competiciones, así que veamos directamente el goleo, quizás tengamos algo. No, chicos, Sadio Mané en el lugar número 13. Wow, el mejor asistente de la liga fue el señor Ward-Prowse. También tenemos a Tadic en el octavo lugar. Nuestro portero, el señor McCarthy, quedó en el lugar número 12. Y rápidamente, wow, no cambié este dorsal. Veamos, vamos a ponerle el 10, es el que tiene en el Liverpool, pues no sé, no creo que sea yo creo que dejémosle el 11. Creo que está como mejor el 11. Este Adams tiene el 10, vaya. Armstrong tiene el 9, creo que estamos perfectos ahí. Bueno, ya cuadraré porque Virgil, ¿qué dorsal tiene Virgil? Dejémosle el 3, ahí está perfecto. Bien, chicos, rápidamente veamos el crecimiento, el goleador ha sido este señor Sadio Mané con 16 goles, la verdad no fueron muchos, creció una unidad, tuvo 7.0 de puntuación promedio, bastante bien, este creció 3 unidades, 7.0 también. Tadic cayó 2 unidades, no puedo creer, 33 años, wow, creí que ibas a subir, 7.0, tuvo una magnífica actuación, pero bueno, 6.7 para Armstrong, 6.5 este Broja, vaya que me encanta Broja, 6.1
para este señor. Wow, siempre se jugó 39 partidos. Bueno, es el titular que tenemos. Luego recuerden que tenemos que traer a el señor Luke Shaw para la próxima temporada. 40 partidos este señor, 6.3. Osley Chamberlain 6.1. Tuvo 3 unidades de crecimiento Chamberlain, miren. Bien, Van Dijk con 6.1, una unidad. Este señor lo prestamos. A ver, por aquí muchos jugadores en préstamo, como pueden ver. Wow, muchísimos de hecho. Lewis. Y ¿qué tenemos por aquí? Forster. Perfecto. Walcott. Tuvo 6.1, cayó una unidad, dos unidades van. Walcott, este chico, 4 unidades, poco actuación, pero 6.3. Fantástico. Y Salisu, 6.1, 3 unidades de crecimiento, es el titular sin lugar a dudas. Walker Peters también, 6.0, sin lugar a dudas de los mejores. A ver si traemos a Chambers solo por tratar de mostrar a esos grandes jugadores que han pasado por acá. Para la siguiente temporada creo que con tal vez un fichaje me traiga Luke Shaw y no sé si traiga otro más, pero creo que estamos bien. Realmente me deja un poco triste Tadic. Creí que ibas a crecer un poco más. Y no sé si me traiga a Inks de nuevo, porque Inks hace las cosas bastante bien, o las está haciendo actualmente. Entonces, tal vez lo traiga, muchachos. Vamos a la segunda temporada. Mercado de fichajes finalizado para esta segunda temporada, chicos. Por fin hemos traído a este señor Luke Shaw, un gran lateral izquierdo, muchachos, que pudiera dar más en este momento en el Manchester United, en la vida real lo digo, pero pues bueno, algunos dicen que no es lo que se esperaba. La cuestión es que es un gran jugador, al menos en el FIFA, y en la vida real también realmente. Y por ende ha llegado nuevamente al Southampton, porque la primera vez que dejó el Southampton fue en la temporada 14-15, por alrededor más o menos de unos 37 millones de euros, tal vez un poco más. Por esta cantidad se fue directamente al Manchester United, ahora regresa, veamos, va a ser titular evidentemente, tiene su potencial en 84-86 aproximadamente, significa que está en su máximo esplendor. Aunque baje de media, teníamos que traerlo a este episodio a Gareth Bale, chicos, está en 80, ha llegado con esa valoración, llega del Brighton. Este señor abandonó el Southampton siendo muy joven, tenía apenas 17 años en la temporada 2007-2008 y pasó por la módica suma de 14.7 millones de euros al Tottenham. Ahora mismo ha llegado por 15 millones nuevamente al Southampton, su potencial es de 81-83, significa que no tiene potencial, está totalmente estancado y significa que en este momento ha caído una unidad. Aún así debe continuar con nosotros, termine su carrera aquí, bueno, es posible que lo hagan, no lo creo porque nos faltan 3 temporadas y serían 36 años, bueno, de pronto no sé, pero sería fantástico. Mejor dicho, un jugador de la talla de Gareth Bale, bueno, en el juego no le va muy bien, pero no significa que no tenga que estar en este episodio porque ha sido uno de los mejores jugadores del mundo en los años, en temporadas anteriores, ¿no? Recuerden sus buenas épocas en el Real Madrid y también en el Tottenham. Así que llega sí o sí a este episodio. Otro que me parece importante traerlo es el señor Callum Chambers. 76, está en su máximo esplendor, pero es joven, 27 años, creo que podríamos todavía de suplente, he vendido al suplente que tenía para poderle dar el cupo a Callum Chambers, 11.8 millones. Este señor también abandonó el Southampton con 19 años de edad, por 20.2 millones de euros se fue al Arsenal en la temporada 14-15. Este jugador yo creo que todavía le podemos sacar tal vez 2 o 3 unidades de crecimiento si le diéramos la titularidad, pero como no la va a tener, bueno, pues hay que tenerlo de todas formas. Me parece que es un gran lateral. El resto lo único que hicimos fue préstamos, grandes jugadores que tienen un futuro bonito, eso es un futuro bastante hermoso el que tiene. Este sí se vendió para poderle dar cabida a Luke Shaw y este chico se ha prestado. Este es el futuro que tiene ahora mismo el Southampton, tiene un futuro bastante prometedor. Por ahí dejé jugadores a préstamo, porque están totalmente gratis, ya lo vamos a ver, están aquí, miren. Este señor, como pueden ver, lo estamos revisando, miren estos números de Morgan Rogers, tiene gran potencial. Este señor Billy Koumetio también tiene buen potencial. Los tenemos, los quiero traer, pero simplemente para prestarlos y porque no tienen nada que ver con este episodio, pero ya saben que no me puedo resistir cuando encuentro jugadores de esta talla totalmente gratis. Cristian Gómez, un portero, miren, hay muchos jugadores. Lo curioso del FIFA es que cuando estás, miren Rodri, cuando estás jugando, te pones condiciones, es como si el juego lo supiera. Ahí se te envía jugadores gratis. En el episodio anterior que necesitábamos buenos jugadores gratis no llegaba ninguno, en fin. O bueno, ninguno bueno, digámoslo de esa manera. Bien, vamos a finalizar esta temporada, veamos si nos posicionamos en puestos de Champions y veamos si hacemos una buena gestión. Paradita técnica en el mercado de invierno, muchachos. ¿Por qué?
porque he decidido traer a este señor que nos sirva de recambio. Necesitamos a alguien potente para que nos ayude en el medio campo. Este señor Hofberg, no, ¿cómo será? Hofher, se fue recientemente de este club, ¿no? En la temporada 2021 se ha ido al Tottenham por 16.6 millones. Me parece que es un gran jugador, por eso lo traje. De nuevo al Southampton, tiene potencial de 84, significa que está en su máximo esplendor, pero muy probablemente tenga más crecimiento. Con esto nos podríamos posicionar bien en los primeros puestos de la tabla, ¿no? Este sujeto no tiene nada que ver en este episodio, lo entiendo perfectamente, puedes ir a comentarios y decir, oye, ¿por qué haces esto? Pero realmente ya saben que gratis hasta un puño. Tenemos que traer lo que llegue gratis, todo lo podemos aceptar, entonces Morgan Rogers no tiene que ser una excepción. Miren, sus números son brutales y 84 a 86 de potencial, no podemos despreciar eso, totalmente gratis. Repito, este no tiene nada que ver en este episodio, pero tampoco lo podemos dejar ir. Si somos futboleros, tenemos que tener a Morgan Rogers. Maravilloso, muchachos, hemos llegado a Champions, por Dios, cuarto lugar. Hemos hecho en los 38 partidos 71 puntos, bastante bien. ¡Wow! Tenemos un título, muchachos. La Carabao Cup se la quitamos al Bristol City. Bueno, no creo que haya sido tan difícil, pero la tenemos. El goleo no estuvo tanto a favor nuestro porque Tadic, que fue nuestro goleador al menos ante la Premier League, quedó en el lugar número 12, 13 tantos en 36 partidos. Muy pobre el goleo. Las asistencias también fueron para Tadic. Qué gran temporada la que tuvo este señor, por Dios. Nuestro portero McCarthy quedó en el séptimo lugar. En las estadísticas podemos ver que Armstrong está gigantesco, está volando este señor, 7.0. Tadic se mantuvo, por Dios, no quiere crecer, cayó y ahora no quiere subir, 7.3. Sadio Mané, ¿qué edad tiene Tadic? 34, por Dios. Sadio Mané, 7.0, creció 3 unidades el senegalés. Shaw con 6.6, muy bueno, muy bien. Este Prowse también con 6.5. Adams, 6.8, fantástico. Van Dijk con 6.4. Este recién llegado no tuvo crecimiento, 6.3, ya es MC, perfecto. Oxlade-Chamberlain, 6.3 en promedio, tuvo 2 unidades de crecimiento, bastante bien. Todos dan por perdido a Chamberlain hasta en la vida real. No sé por qué Chamberlain tiene ese número, pongámosle otro, no sé. Si lo tiene Pro, bueno, dejémoselo porque no sé. En fin, este Broja, por Dios, miren qué jugador, por Dios santo, qué jugador, 6.5, brutal. Gareth Bale con 6.3, bueno, cayó 2 unidades, pero bueno, ahí va. ¿Cuántos partidos jugó? Siempre jugó 26, creo que está bastante bien. Tela, fueron jugadores que, bueno, no tienen mucho futuro con nosotros, aún así se jugó 12 partidos, miren, creció 2 unidades, 6.5. Chambers creció 3 unidades, qué loco, muchachos, qué loco. Ahí están los jugadores en préstamo. Por otro lado, Forsters cayendo. Bueno, la verdad me gustaría traer otro portero, pero pues no podemos fichar, bueno, un portero que esté por fuera del lineamiento. Aunque me dirán que porque si ya fiché a Rogers, ¿por qué no puedo fichar otro portero? Pero bueno, en fin, ya rompí las reglas, digámoslo de esa manera. 6.3 para este Valery. Walcott con 6.4. Este Ferry también no tuvo oportunidad. Este Ramsey también tampoco tuvo oportunidad. Estos son jugadores que los tengo a préstamo, pero no llegaron las propuestas. Lianco tuvo buena presentación, 6.4. Y Rogers no tuvo partidos, pero por Dios santo, ¿por qué Rogers no jugó? Salizo, 6.2. Este señor ahí va creciendo, 6.4. Walker Peters con 6.3 y McCarthy con 6.8. Qué buen portero, por Dios, qué buen portero. Para la siguiente temporada creo que no haremos fichajes, creo que ya es suficiente. Me gustaría traer un portero, pero bueno, no sé, creo que no. En fin, ya veremos. La cuestión es que vamos a Champions y sería bueno tener un portero potente para Champions, ¿no? Bueno, nos saldríamos un poco del libreto. Lo dicho, necesitábamos un portero y me he salido un poco del contexto del video, ya que este señor Areola no tiene nada o nunca ha tenido nada que ver con este Southampton, o al menos eso creo. Pero pues necesitábamos un portero para poder, bueno, para tratar de hacer una buena presentación, ¿no? Para tratar de salir adelante y sacar este episodio adelante como debe ser. Entonces lo hemos traído. Aparte de ello, tengan en cuenta que estaba totalmente gratis, mire. Lo busqué por ahí, busqué de país en país y al final encontré uno, y qué mejor que Areola. Tal vez lo hagamos crecer un par de unidades más, no estoy seguro, pero tercera y cuarta temporada. En 2 temporadas puede que hagamos algo interesante con este francés que desde mi punto de vista, bueno, creo que algunos equipos lo han desperdiciado, ¿no? He vendido a algunos jugadores, chicos. Este Valery que, bueno, probablemente
es bueno, es a tener muy en cuenta, pero pues no está invitado a este proyecto. McCarthy para poderle dar el número 1 a nuestro Areola, aunque McCarthy lo hizo bastante bien, pues lo he vendido como por no tenerlo en la banca, ¿no? Más bien vamos a seguir con Fosters. Bien, y este Perry lo hemos prestado. Chicos, eso ha sido todo lo que se refiere al mercado de fichajes de esta tercera temporada. Y aquí, como podemos ver, tenemos al Sevilla, al Mönchengladbach y al CSKA de Moscú. Creo que el grupo no está tan complejo. Veamos, primer partido en casa, ¿lo podemos sacar adelante? No lo sé, sí, claro que sí. Vamos a simular toda esta fase de grupo, ya saben, y en los partidos de octavos, si es que avanzamos, pues eso sí los vamos a mostrar de esta forma. Podemos ver octavos de final, chicos. Ahí está. Nosotros vamos contra el Internazionale de Milano. Vamos de visita en este primer partido. Veamos qué sucede, chicos. El equipo está gigantesco. Sadio Mané está volando. Y superamos 3-2 de visita. Realmente estamos brutality. Perfecto partido de ida. Yo creo que lo sacamos adelante. Claro, wow, bueno, 1-1. Pero aún así vamos a cuartos. Cuartos de final muy interesantes, chicos. Recibimos a la Casa Blanca, al Real Madrid. Veamos qué pasa. ¿Será que lo podemos sacar adelante? ¡Fantástico! Si podemos derrotar este Real Madrid de visita o al menos empatarlo. Bueno, no, nos derrotaron, pero aún así avanzamos con un global de 3-2. Difícil lo que nos hemos encontrado en... Uy, Show está bastante agotado, lo mismo que Salisu. Bueno, no puedo creer. ¡Vaya! No puedo creer esto, chicos. Aunque en Liga también lo hemos derrotado ya, pero no puedo creer lo que ven mis ojos. Veamos, chicos, de vuelta. Salisu sigue un poco agotado. 2-2, muchachos. Y al final un 4-3 nos permite ser finalistas en la tercera temporada. Veamos, fantástico, 93 puntos, 13 puntos por encima del City y del Chelsea, pues ni decir, muchachos. 14 puntos, es el Liverpool, muchachos, es el Liverpool. Lo dejamos en el cuarto lugar por poco y ni siquiera llega a Champions. Qué buena campaña la nuestra en esta tercera temporada. Por desgracia no tuvimos ese título, pero bueno, ya al final veremos el resumen de todo lo que se consiguió. Espero que consigamos esta Champions. Goleadores en Champions, bueno, sí tenemos a Adams en el lugar número 10 y en el lugar número 14 a Armstrong. Asistentes, tenemos a Tadic en el quinto lugar, muy bien. En el goleo de Inglaterra, muchachos, Armstrong se llevó el segundo lugar, 25 tantos, 34 partidos, interesante. También tenemos a Adams en el sexto lugar y por último a Sadio Mané en el noveno, vea pues. El mejor asistente fue Harry Kane, un 9, ojo con eso, y Tadic quedó en el segundo lugar del Southampton. También tenemos por ahí en el octavo lugar a este señor Hofher, bueno, en fin. Y el mejor portero de la temporada fue el señor Mendy, con 14 porterías imbatidas. Nuestro Areola ocupó un cuarto lugar. Nada mal. Vaya temporadita de este señor Armstrong. Jugadores que no crees que tengan tanto que dar por el equipo y míralo, ahí va. Perfecto, Adams 7.6, perfecto. El señor Adams, Armstrong, Adams también 7.3, 7.6, 7.3. Dos grandiosos delanteros, un 9 y el 10 Adam, pero fantástico. Superaron incluso a Sadio Mané con 93, que creo que cayó una unidad porque logró subir a 94. 7.5 para Sadio Mané. Tadic con 7.3 se mantuvo, bajó a 81 y volvió a subir a 80. Creo que llegó hasta 81 y volvió a 82. Bien, este señor sí me impresionó. 4 unidades de crecimiento, 6.9. Este Broja también 6.6, me gustó mucho. Luke Shaw con 6.7, fantástico. Prowse, ya sabemos que crece, 6.8. Van Dijk, una unidad de crecimiento, 6.7, muy bien. Walker Peters con 6.7, una unidad de crecimiento. Rogers, el grandísimo Rogers, que fue gratis, que no estaba invitado a este episodio, pero al final llegó porque venía gratis, 6.7. Salisu con 6.6, 2 unidades de crecimiento. Este Livramento, se pronunciará así, bueno, digámosle Tino, 6.6, 3 unidades de crecimiento, sabemos que tiene buen crecimiento. Este señor también creció un poco, 6.4. Ferry, Forsters con, bueno, sin partidos. Tío Walcott, 63. Tío Walcott, por Dios, men, eras de los más rápidos del juego y miren lo que terminan, por Dios. Walkies 7.1, Diallo, que llegó para esta temporada, 6.4, muy bien. Ramsey con 5.4.
Estos son chicos que es el futuro más bien de... Este es un canterano que no tampoco estaba invitado a esto. Este es el futuro de este Southampton. Nottingham Forest fue el episodio anterior, discúlpenme. Y miren lo que pasa con Gareth Bale, también la futura... Cuando se fue de este club era la futura estrella, por Dios, y mírenlo ahora, no puede ser. Pero bueno, ahí está el galés, 5 partidillos nomás jugó, 6.4. Chambers, a tener muy en cuenta Chambers, porque miren, ahí creció una unidad, 6.5, va despacio, pero va creciendo. Lianco 6.3, Oxlade Chamberlain con 6.3, 24 partidos, se mantuvo. Y Areola, increíble, creció 2 unidades, 7.1. Este es otro de los que no estaba invitado a este episodio, pero por cosas del destino se coló. Fantástico, podemos ver que el mejor de la temporada, bueno, el mejor no, el más costoso, es el señor Sadio Mané, como era de esperarse, el actual campeón de la Copa de África, ¿cómo se llama? ¿La Copa Sudafricana? No, la Copa Africana de Naciones. Bueno, como sea, en su torneo acaba de derrotar a su compañero Mohamed Salah por la vía de los penaltis. Eso lo digo en la vida real. Aquí tenemos segundo lugar para Van Dijk con 9% cayendo. Este señor cayó un 4%. Este señor subió un 61%. Fantástico. Luke Shaw 27%. Este Prowse también 37%. Salisu 23%. Armstrong 33% de crecimiento. Este señor cayó un 5%. Un 27% más para Adams. El Che 16% para Walkers. Oxlade Chamberlain con 3% de caída. Areola subió un 18%. Fantástico Areola, ya lo sabemos, ¿no? 75 para este señor Tino. Y no es inglés, vea. Interesante dato curioso. Sin crecimiento para Broja, que no le dimos mucha oportunidad. Bueno, se jugó unos partidos, pero no estuvo tan acertado. 0% de crecimiento. Este día yo cayó un 14%. Chambers 5%. Lianco cayó un 4%. Rogers, el grandísimo Rogers con 114% de crecimiento. Este señor se mantuvo. Gareth Bale en caída libre. Chicos, Watts, ahí está. El futuro del Nottingham Forest con crecimientos interesantes en su, bueno, en el tema financiero, ¿no? Ahí está. Finnegan. Tío Walcott cayendo 23%. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué sucedió contigo, tío? Por Dios. Tío Walcott, me decepcionas. ¿O FIFA? Bueno, en fin, yo creo que será FIFA. Y Forsters también cayendo un 38%. Pero es que Forsters tiene 36 años. Walcott, bueno, también son 35. Bien, finalicemos esto. Repaso rápido a los números financieros del club en general. Muchachos, tuvimos gastos de 74 millones, ingresos de 482 y al final 408 millones de ganancias. El valor del club subió a 1.3, casi a 1.4 mil millones de euros. 1.400 millones mal contados. La proyección eran 1.600. Ahí como pueden ver, camisetas, tuvimos 4.4 camisetas, 4.4 millones, ¿no? Sadio Mané, la de Tadic y la de Hofhert, no puedo pronunciar eso, por Dios, son las más vendidas, muchachos. Y el club lo hemos entregado con un increíble presupuesto de 193 millones. Claro está que, obvio, básicamente... iniciamos con 200, ¿no? Bueno, tuvimos una pequeña ayuda para poder traer la plantillita o jugadores de la plantilla que no podríamos haber fichado de lo contrario, ¿no? Entonces, al final creo que la inversión estuvo buena porque devolvemos el club con una gran plantilla, con títulos y con casi sus 200 millones nuevamente. Veamos qué dice el mundo de nosotros, de este Southampton que revivió o que más bien recuperó esas grandes estrellas que han pasado por este club en el pasado. Muchachos, confío en mis jugadores, lo lograrán, no perderemos la cabeza, claro que no, es lo que dice el DT actual de este club que por fortuna lo pudimos encontrar en el FIFA, ¿no? ¿Cómo manejan la fatiga? Puede que estemos cansados, trabajamos duro para llegar hasta aquí. Claro que esta es la respuesta correcta, chicos. Partido difícil, claro que sí. De pronto en esta parte del video escuchan un poco de eco porque la habitación en donde grabo, bueno, sacamos la cama y está un poco vacía. Escucha un poco raro de aquí en adelante. Los episodios van a escucharse un poco raro porque no me han traído algo, una cama mejor dicho nueva que necesito meter en esta habitación. En fin, vamos al fútbol. Muy bien, chicos. Poderoso like porque el partido que se viene es de escándalo, es sencillamente escandaloso porque tenemos un partido muy complicado. Vamos a defender este título, vamos a tratar de sacarlo adelante frente a otro equipo inglés, el Manchester City, como lo pueden ver ahora mismo. Muy bien, el camino para llegar hasta acá. Perfecto, tanto para ellos como para nosotros. Wow, 4-1 le pegaron al Barcelona. Qué loco, ¿no? Barcelona que ya lentamente se ha ido recuperando, pero le falta mucho todavía para ser ese equipo competitivo, a pesar de que tiene buenos jugadores, pero bueno, tal vez va por el buen camino, ¿no? Va por el buen camino, pero vamos mejor nosotros por un camino mejor, un camino más
claro, porque ya estamos jugando finales de Champions. No olviden visitar el comentario fijado, chicos. En el comentario fijado van a poder dejar su equipo, un equipo que quieran ver. Obvio no puedo reconstruirlos a todos porque no cuento con tiempo y pues hay que también tener en cuenta que hay algunos equipos que tal vez no tengan tanto apoyo y por ende pues no los reconstruimos, perdón. Pero pues la idea es sacar todos los equipos que reconstruyo, los saco de los comentarios. Así que vayan al comentario fijado. También vayan a las tarjetas porque ahí encuentran más contenido como este. Por si les interesa, obviamente. Visiten mi canal Food Shorts para que miren unos videillos cortos muy interesantes. Sé que les van a gustar. ¡Ay, se salvan! Por Dios, qué salvada la de este señores aquí. Qué loco. ¡Wow! ¡Qué gol! Por Dios, 1-0, minuto 21. ¡Qué buena triangulación la de este Manchester City! Y esto nos pone a perder, muchachos. Miren, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, miren qué buen contragolpe! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Qué buen contragolpe, por Dios santo! ¡Qué buen contragolpe, chicos! Vaya jugadita la nuestra aquí, ¿eh? Se empató esta vuelta y se pone peligroso el partido. Muy peligroso. Ahí está, miren, un contragolpe perfecto. Ahí está Prowse. Asistencia y bien definido. Para poner esto a 1-1. La situación es difícil, minuto 36. Este Manchester creo que no se va a quedar tranquilo después de que les hayamos empatado. Ojo, ojo, pero ¿qué pasa con estas faltas ridículas? ¡Por Dios! ¡Ay, no puede ser! Este es mucho petardo, por Dios. ¿Cómo te tiras al piso ahí? Desperdiciaste la ocasión. Deberíamos ir 2-1. Ojo, ojo, ojo. Ay, miren qué buen pase para Sadio. Sadio mal definido. ¡Ah! Este le pegó peor. Creo que me sacaste el mal genio, che. Esa definición fue bastante mala, muy mala. Qué forma tan terrible de pegarle a ese balón, che. Te vas para afuera y de una vez toma un taxi y te vas a casa. No quiero verte por aquí más, che. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Tadic, Tadic. ¡Qué golazo! Esto es calidad, chicos. Tadic con asistencia perfecta para Armstrong. Y ahí lo tenemos, muchachos. Ahí tenemos por fin. Dios, después de tantas ocasiones falladas. Miren esto. Por fin, ahí. Ganó el cabezazo perfecto. Y vencido el portero. Vencido totalmente el señor Ederson. Ahí está el descanso. Vamos con Gareth Bale. Vamos a ver qué hace Gareth Bale en estos 2 minutos que quedan, ¿no? Fantástico, Gareth Bale. Uy, finaliza, chicos. Finaliza el sufrimiento. Ya no sufran más porque este torneo es nuestro, muchachos. Fantástico lo que se hizo con este gran club. A celebrar, a gozar, porque es lo único que se hace cuando consigues una Champions tan importante como esta, porque fue sufrida, ¿no? Bueno, teníamos grandes jugadores. Ahí está Sadio Mané, que no lo puede creer. Fantástico. Ahora veamos qué les parece. Hagamos un pequeño resumen mientras ellos celebran. Veamos los títulos conseguidos y de esta manera finalizaremos. Bueno, la verdad no es que sean tantos, solo fueron 3, como podemos ver, una Premier League, bastante bien, una Carabao Cup, no sé cuál sea más importante entre la Carabao o la FA Cup, háganmelo saber en comentarios. Creo que la FA Cup, bueno, no estoy muy seguro, pero tenemos una Carabao Cup y también esta Champions League, como la podemos ver ahora mismo de fondo, muchachos. No tuvimos goleadores, no tuvimos tampoco jugadores demasiado destacados ni en la Liga ni en la Champions, pero bueno, hicimos un trabajo fantástico. Ahora sí me despido.
Mil gracias por llegar hasta esta parte del video. Espero que se suscriban si no lo están, que dejen un poderosísimo like y que por favor estén atentos a lo que se viene, que vayan también a las tarjetas, porque ahí van a encontrar más contenido que les puede gustar, contenido como este, y también en el comentario fijado, por favor, déjenme su equipo para el próximo Reconstruyendo. Adiós. Well, these fans have certainly played their part, haven't they? They'll savour these moments. They've travelled far and wide to follow their team. They're loving every minute of this, and why not? They deserve it. A performance of fire as well as ice. They held their nerve when that was necessary. And these celebrations will run long into the night. Well, these are the moments they have to make the most of. It doesn't happen very often, does it? These will be photos to cherish for years to come. Brilliant stuff. And you are looking at the best club side in Europe.